La clase que vamos a ver hoy es la clase de anticonvulsivantes. Para hablar de anticonvulsivantes tenemos que empezar hablando de neurotransmisión glutamatérgica, recordando que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que tenemos en el sistema nervioso central. Lo que podemos ver en este gráfico son los distintos tipos de receptores del glutamato, que son el NMDA o N-metildiaspartato, el AMPA y el decainato, que es este que vemos acá. Estos receptores son, algunos de ellos, ionotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que son de alguna manera receptores disparados por canales iónicos, ¿no? Nosotros tenemos que tanto el AMPA como el kainato van a mediar una neurotransmisión excitatoria rápida y el NMDA media fenómenos de plasticidad en el sistema nervioso central. En realidad lo que van a mediar es la excitotoxicidad por muerte neuronal debida en este caso al glutamato. Y lo que hacen, por ejemplo, en el caso del NMDA, es aumentar la conductancia al calcio. Y después tenemos receptores metabotropos ligados a la proteína G, como el glutamato, que tenemos una actividad regulatoria y descarga de neurotransmisores. Las conformaciones posibles que podemos tener de estos tipos de receptores son estas que vemos acá. No hace falta que lo sepan, nada más que son las distintas formas en las que se pueden presentar estos receptores, y este es el nombre completo desarrollado del receptor del AMPA, que como vemos, bueno, es un nombre bastante largo, como ustedes pueden ver. Estas son las características de lo que es el receptor NMDA. Y tenemos antagonistas sigma, donde por ejemplo tenemos la ketamina, que es un anestésico utilizado en una anestesia disociativa, y el dextrometorfano, que es un opioide. Y como antagonistas puros tenemos la mantadina y la memantina, que se va a utilizar sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Vamos a hablar ahora de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un disturbio transitorio de la función cerebral que se debe a una descarga neuronal anormal y paroxística. Paroxística quiere decir brusca. Y esto, en cuanto a prevalencia, la bibliografía habla de un 0,5%, por ejemplo, de la población en Estados Unidos que padece este trastorno. En cuanto a las causas, las podemos definir en epilepsia como causa primaria, es decir, idiopática, que no se conoce la causa, y secundaria, por ejemplo, tenemos masa ocupante, hidrocefalia, tumores, hematomas, infecciones, traumatismos también, con hemorragia subaracnoidea que van a estimular la corteza cerebral, neurocirugía. Y otras causas también pueden ser metabólicas, por ejemplo, la hipoglucemia puede ser una causa, tóxica, intoxicación con monóxido, y también debemos recordar fármacos. Por ejemplo, algunos antibióticos,
broncodilatadores. Tenemos también, por ejemplo, quinolonas a nivel de lo que son los antibióticos. Es decir, hay varios fármacos que pueden disminuir el umbral convulsivo. Para nosotros entender un poco la farmacología de la epilepsia, tenemos que describir las crisis epilépticas en dos grandes grupos, generalizadas y parciales. Generalizadas son esas clásicas convulsiones tónico-clónicas, donde hay una pérdida del estado de conciencia y donde hay una convulsión o contracción generalizada. Las crisis parciales son aquellas en las cuales no son, como la palabra lo dice, no son generalizadas, sino que por ahí hay contracciones tónico-clónicas de una parte nada más del cuerpo y no de todo, y a veces no hay pérdida de la conciencia. Tenemos que definir también qué es el estado de mal epiléptico, lo cual constituye una emergencia médica. Son 30 minutos al menos de actividad comicial o de dos crisis subintrantes, y lo que está subrayado de alguna manera vale, sin recuperación del estado de la conciencia. Esto es francamente muy importante. Entre crisis y crisis, que deben durar por lo menos media hora o más, no hay recuperación del estado de la conciencia. Y otro orden de cosas es que también tenemos que ver que es una emergencia médica, puede poner en riesgo la vida, por lo cual el paciente tiene que ser internado rápidamente en una unidad de cuidados intensivos o sala de reanimación y shock. Acá podemos ver, por ejemplo, un electroencefalograma, ¿no? En este caso un electroencefalograma normal. Acá vemos un electroencefalograma en una crisis comicial. Y ahora vamos a empezar a clasificar los anticonvulsivantes. Grupo 1. Aumentan la inhibición central del GABA. Habíamos visto ya benzodiazepinas. Hay barbitúricos como el fenobarbital, primidona, ácido valproico. Recordemos que algunos de estos antiepilépticos tienen más de un mecanismo de acción, como es, por ejemplo, el caso del ácido valproico. Otros que inhiben los mecanismos excitatorios glutamatérgicos, como por ejemplo la lamotrigina. Otros que modifican la excitabilidad por acción moduladora o inhibitoria de los canales iónicos. Tenemos la difenilidantoína, o llamada también fenitoína, carbamazepina, ácido valproico. Ven como acá se repite el ácido valproico. Y según su uso los podemos clasificar en fármacos clásicos o de primera elección, fenobarbital, difenilidantoína, carbamazepina, son los fármacos generalmente de primera elección. Otros fármacos también pueden ser las benzodiazepinas, que se usan sobre todo en el estado agudo de la crisis convulsiva, pero también tenemos una benzodiazepina como el clobazam, que se va a utilizar para el manejo crónico a veces de las crisis convulsivas. Los fármacos de nueva generación o de segunda elección son varios que tienen mecanismos novedosos de acción
y que también obviamente son más caros económicamente que los de primera, como por ejemplo el topiramato, oxacarbamazepina, lamotrigina, gabapentin y levetiracetam. Son fármacos más modernos que los que estuvimos viendo con anterioridad, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar los grupos de fármacos, empezando por la carbamazepina. La acción de la carbamazepina va a ser de alguna manera bloquear los canales de sodio. Este va a ser su mecanismo de acción, actuar sobre los canales de sodio, voltaje dependiente, y son útiles en las epilepsias tónico-clónicas y en las crisis parciales. Va a inhibir la producción de las descargas, ¿no? Generalmente en forma creciente, y son fármacos de bajo índice terapéutico. La carbamazepina es un fármaco de bajo índice terapéutico. La farmacocinética que tiene la carbamazepina es una farmacocinética crítica, tiene una absorción muy dependiente de los alimentos, idiosincrasia quiere decir que hay una diferencia entre los distintos sujetos en cuanto a la dosis requerida. Tiene una alta unión proteica y una amplia distribución, obviamente porque es un fármaco muy liposoluble que atraviesa rápidamente los distintos tipos de barreras. Tiene un amplio metabolismo a nivel hepático. Esto ustedes van a ver que es muy común a varios fármacos anticonvulsivantes. Se metaboliza por varios citocromos y tiene muchos metabolitos, como por ejemplo uno de los clásicos es la oxacarbamazepina, que de por sí constituye un fármaco también, que son grandes inductores del citocromo de la familia 2C y 3A4. Estos, recuérdenlo, son grandes inductores de los citocromos que van a hacer que disminuya la vida media de múltiples fármacos de distintos tipos. La vida media es al principio alta y después va cayendo justamente por la que la carbamazepina induce su propio metabolismo. Efectos adversos. Algunos van a ver que son muy comunes a varios antiepilépticos, como por ejemplo la somnolencia y el letargo. Hay varios antiepilépticos que tienen este efecto adverso. Otro que es típico de la carbamazepina, por ejemplo, es la anemia plásica. Mucha precaución, porque es un efecto adverso característico de la carbamazepina y se cree, de tipo idiosincrático, es decir, por hipersensibilidad, por lo cual hay que controlar al paciente cada 6 meses pidiéndole simplemente un dosaje de glóbulos blancos. Otro factor que también es común a más de un grupo de antiepilépticos es la hipersensibilidad, sobre todo de tipo cutáneo, donde hay descritos eventos adversos muy graves de esta clase de fármacos. Por eso podemos llegar a tener un síndrome de Stevens-Johnson, también hepatitis y otro tipo de hipersensibilidad. Otros efectos adversos típicos de la carbamazepina: retención hídrica de sodio y agua, lo cual puede llegar a dar hipertensión arterial, sobre todo en predispuestos. También en ancianos hay que tener precaución con insuficiencia cardíaca. Y la intoxicación aguda por carbamazepina da trastornos neuromusculares, síndrome cerebeloso con ataxia,
falta de equilibrio, trastornos de la esfera ocular, vestibular, síndrome confusional y finalmente coma. En cuanto a las interacciones medicamentosas, las podemos dividir en farmacodinámicas y farmacocinéticas. Farmacodinámicas con otro tipo de depresores del sistema nervioso central, también precaución con los mielodepresores, con los IMAO que ya prácticamente no se utilizan, puede dar hipertermia, convulsiones, hiperpirexia, que es una hipertermia severa, y a nivel farmacocinético, esto es muy importante, pueden inducir varias enzimas de la familia de los citocromos, pudiendo disminuir la vida media de muchos de estos compuestos. Contraindicaciones. Por ejemplo, embarazo, esto van a ver que es muy común a varios grupos de anticonvulsivantes. Muchos de estos compuestos pueden ser teratogénicos. Antecedentes de granulocitosis, habíamos visto que pueden darlo. Hepatopatías, hipersensibilidad, bloqueo auriculoventricular a nivel cardíaco. Uso de IMAO, se usan cada vez menos, así que esto no sería un problema, y no son útiles para crisis de ausencias y mioclonías. Mioclonías es lo mismo que, de alguna manera, sacudidas musculares, ¿no? Esos son mioclonías.